Hola, buenas tardes. ¿Dónde está? Buenas tardes, Nancy. Hola, preciosa. Había habido otro link. He estado con el otro queriendo entrar y nada no me entraba. Melanie, Sí, mis. preciosa, era otro link. ¿Qué hago? Caramba, mira. Es que se cambió. Sí, pues lo han cambiado. Yo estoy con el otro y no me dejaba entrar. Bueno, Pero lo preciosa, entonces mandan al comenzamos. calendario, mis. Está en el calendario. Sí, he entrado en el calendario. Qué Porque es el mismo raro. link del calendario. Todos los profesores han estado entrando con ese link. Chispas, a ver. Sí, ya recién lo estoy viendo, bebé. Ya, pues ya. Estoy piñosa. Sí. Ya no, ya. Qué horror, he estado tonteada. Ya está en el calendario, pues. Ya, preciosa. El tema de hoy es niveles de organización. Niveles de organización. ¿Ya? Ya, Niveles de preciosa. organización. Ay, la cámara. Ya, Ya. sí. Ya, preciosa. Niveles de organización. Niveles de organización. Ya hicimos Voy la a primera. iniciar la grabación, ¿sí, mis? Ah, ya. ¿Grabo Ya. también? ¿Activamos también? Yo lo inicio, mis. No se Ah, ya, preocupe. sí, sí. Claro, Sí. decía que Sí. tendría que haberme Sí. instalado el OBS, dije yo. Ya está. Mm, mm. Chispas, encima eso me pasó todavía. Ay, estoy piñosa. Estoy piñosa. De verdad que soy piñosa. Caramba. Ay, falta que no lo llevo grabado. Oh, ya no, ya. De verdad que soy piña. Falta que no lo haya grabado porque está guardado. Estaba arreglándole los últimos retoques. Qué cólera. Le estaba dando los últimos retoques siempre. Falta que nada. A ver. Sí está. Sí había estado. Ya. Compartir esto. Sí, estaba basándome en el otro Excel que tenía y nada, no me permitía entrar. Esta señorita Melanie me tiene bronca, dije yo. No, No me quiere. Ay, sí, qué como raro. recién nos mandan los correos de UNSA, entonces nos hicieron cambiar para que nosotros ya podamos grabar. Y por eso es que Sí, en el calendario ya lo mandé modificado. ya. Sí, pues. Ya está. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya de frente vamos a entrar por el calendario. Sí, por eso yo les programé incluso la entrada durante las 12 semanas y los días que toca. Para No que estoy avisen. compartiendo. Estoy compartiendo, preciosa. No, No. mis, todavía no. No. Ya, no quiere ver. Entonces, qué raro. Ahora sí. Sí, mis áreas y niveles de organización de Ah, los seres vivos, ¿verdad? perfecto. Ya, entonces aquí. Bien, preciosos, muy buenas tardes. Disculpen la confusión que tuve. Estuve buscando otro link. No. Niveles de organización de los seres vivos, que estoy ahora en el calendario de frente. Vamos a estar por ahí. A pesar que he estado media hora antes intentando. Muy bien, entonces hemos hablado en la primera parte de lo relacionado con el mundo de los seres vivos,
las teorías de los orígenes del ser vivo, ¿no? Habíamos visto todo lo que concierne desde la teoría de la generación espontánea, continuaba con la biogénesis, luego no, Arrhenius, ¿no? Nos propone Arrhenius, de la panspermia, cosmozoica, exobiología. Luego hay dos experimentos, no se olviden, el experimento que realiza Oparin con Haldam, y ese experimento comienza a partir de los océanos con el agua del mar. Y el otro experimento que hace Miller y Urey, estos dos personajes más bien hacen su experimento a partir de la atmósfera, a partir de la atmósfera, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar que los seres vivos, estuvo pues en la mira de la investigación, en donde encontramos un conjunto de teorías. Luego hemos hablado en la segunda parte la teoría del origen de los seres vivos desde el punto de vista evolutivo. Ah, antes todavía, que me estoy olvidando, de Lynn Margulis en el año de 1967, que nos habla de las bacterias independientes como son la mitocondria y el cloroplasto, ¿no? Luego tenemos, a partir de ello, vamos a obtener recién ahora entramos a niveles de organización de los seres vivos. Bien, para los niveles de organización de los seres vivos son tres: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. En cuanto al nivel químico, vamos a hablar del átomo, conjunto de átomos formarán moléculas, conjunto de moléculas formarán nada menos que el nivel básico de los seres vivos, con los subniveles atómico, átomo, átomos, ¿no? Cuando hablamos de átomos, hablamos de protones, neutrones, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ¿no? Luego, elementos, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, el carbono o el oxígeno, pero sin embargo, a nivel molecular ya vemos que el hidrógeno se juntó con el oxígeno formando moléculas, ¿se dan cuenta? Entonces, después del nivel atómico, encontramos al nivel de las moléculas. Después de las moléculas, que pueden ser homogéneas, como también pueden ser heterogéneas, tenemos las macromoléculas. Estas macromoléculas son prácticamente estructuras como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿no? Son conjunto de, eh, de aminoácidos para las proteínas, conjunto de ácidos grasos para los lípidos, conjunto de nucleótidos para los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces es un conjunto de estas macromoléculas que van a formar las proteínas, grasas, ácidos nucleicos. Pero sin embargo, luego, después de la macromolécula, vamos a encontrar a la organización supramolecular. Y la organización supramolecular, donde están las macromoléculas, ¿no? Vamos a encontrar prácticamente este conjunto de estructuras, como el nucleolo, ¿no? Una estructura que va a dar lugar después a los ribosomas, ¿no? Estructuras que, por cierto, son cuatro: metacéntrico, submetacéntrico, telocéntrico, acrocéntrico, como son los cromosomas, que cumplen funciones pues diversas y diferentes, con diferentes funciones cada uno de ellos. Luego, organelos. La formación de los organelos, como dijo Lynn Margulis ya en el año de 1967, tenemos a la mitocondria. La mitocondria en sí fue uno de los primeros organelos independientes, ¿no? Que deriva ¿de dónde? De una bacteria, dice, ¿no? Totalmente independiente. ¿Por qué? Porque tiene su propio ADN. También el cloroplasto, ¿no? Tiene su propio ADN. Entonces son estructuras totalmente independientes porque tienen su propio ADN. Bien, eso es el nivel químico, átomo, molécula,
macromoléculas, supramoléculas y termina en la conformación de organelos. Vamos con los niveles biológicos. Este conjunto de organelos celulares van a formar la célula. La célula. La célula viene a ser la unidad fundamental de todo ser vivo. La unidad fundamental de todo ser vivo, ya sea desde las procariotas y las eucariotas. Bueno, en los estudios para la conformación de la célula vamos a ver que hay tres grupos, ¿no? Uno que viene a ser las células procariotas sin núcleo, las células eucariotas con núcleo y una organización mucho más compleja porque tiene más organelos. Y por último, están las acitotas, que son seres vivos, pero no son considerados como células, ¿no? Y así lo clasifica, por ejemplo, Whittaker, ¿no? Tenemos a Whittaker. Bien, entonces el nivel biológico comienza a partir de la célula, la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿no? Y tiene unidades internas, lógicamente, el nivel químico, ¿no? Porque seguimos con después del nivel químico, el nivel biológico. Bien, entonces la célula, ¿no? Conjunto de células formará los tejidos. Para eso tenemos la ciencia de la histología, tisular, tejido. Conjunto de células formarán tejidos. Este conjunto de células tienen funciones específicas. Por ejemplo, el tejido muscular es las células que contraen y se dilatan, contraen y dilatan. Encontramos también células que cumplen funciones de defensores, células que conformarán estructura, células que está conformado toda nuestra economía. Entonces ahí tenemos el nivel histológico, tisular, tejidos, conjunto de células, ¿no? Luego tenemos el nivel orgánico. Aquí en el nivel orgánico ya pues vamos a encontrar nada menos que está constituido por varios tipos de tejidos, ¿no? Así como, por ejemplo, hablando del corazón nomás. En el corazón encontramos varios tipos de tejidos. Por ejemplo, hay tejidos muscular, ¿ah? Tejido muscular, la mayor parte, tejido secretor también, ¿no? Encontraremos entonces hasta liso, tejido liso, puesto que el corazón es autónomo en su movimiento. No le puedo ordenar, no le puedo decir, ¿sabes qué? Descánsate, párate. No, no puedo, ¿no? Entonces, totalmente autónomo. ¿Mm? Más bien, si dejase de funcionar, esta economía deja de existir. Entonces, por consiguiente, el nivel orgánico tiene funciones específicas, muchos de ellos, pero pueden estar constituidos por varios tipos de tejidos. Así como, por ejemplo, el estómago. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos tejido muscular circular, tejido muscular longitudinal, tejido secretor, las células oxínticas que secretan ácido clorhídrico, las células parietales oxínticas, la célula en el sistema digestivo nomás, ¿ah? Encontramos entre secretoras musculares, ¿no? En su función de ese órgano. Conjunto de órganos, un sistema. Entonces ya estamos hablando del sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, etcétera, donde participan varios órganos, ¿no? Varios órganos. Y muchas de esas acciones son independientes, ¿cierto? Así como el sistema cardiovascular, que su función es, pues, ¿no? Sístole, diástole, generar oxígeno, ¿no? A través del movimiento. O como el respiratorio, este sistema respiratorio se encarga de inhalar el oxígeno, el combustible y botar la combustión. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Luego, todo este conjunto de sistemas va a formar lo que se conoce como toda nuestra economía.
un individuo, un individuo. Y ahí termina el nivel biológico, ¿ya? No olvide, célula, tejido, conjunto de tejido, órgano, conjunto de órganos, sistema, conjunto de sistema, individuo. Muy bien, ahora estamos comenzando con un individuo, varios individuos, entramos al nivel ecológico. Aquí en el nivel ecológico, conjunto de individuos, ¿ah? Estamos hablando de varios individuos que van a formar una población, ¿ya? Van a formar una población. Solo que esa población es conjunto de individuos, pero de la misma especie, ¿no? Entonces yo estoy hablando de un conjunto de gatitos. Todos tienen que ser gatitos. Es una población de gatitos. Podrán tener diferente grupo etario, podrán tener diferente color de pelaje, podrán ser de diferentes razas, pero todos son la población de gatos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la población es un conjunto de individuos de la misma especie. Se encuentra en una área geográfica, pero de la misma especie. Esa es una población de la misma especie. Conjunto de población va a formar lo que es una comunidad. Aquí más bien en la comunidad, que también por cierto otros autores lo consideran como un ecosistema. ¿Por qué? Porque hablar de comunidad es un conjunto de poblaciones, o sea, estamos hablando de varias poblaciones, ¿no? Entonces, hablo de poblaciones de pajaritos, poblaciones de, no sé, de gatos, de población de zorros. Entonces, en la población de zorros no va a haber gato. En la población de gatos no va a haber pajarito. En la población de pajaritos no va a haber zorro porque se los comen, ¿no? Entonces, en la comunidad, sí, hay una interacción, por allá está su depredador, por allá está el individuo, ¿no? Entonces hay una interacción, no solamente del individuo con su medio ambiente, sino también el individuo y otras especies, ¿se dan cuenta? Entonces la comunidad es un conjunto de individuos diferentes. En cambio, población es un conjunto de individuos, pero iguales, de igual especie. Entonces, esa es la diferencia. La población de igual especie y la comunidad de diferente especie. Luego tenemos ecosistema. El ecosistema más bien viene a ser la unidad. Esa sí es la que relaciona, ya que estamos hablando de diferentes individuos, poblaciones, pero todos están interactuando, entonces ya es más específica esta interacción, ¿no? De todos los seres vivos con su medio ambiente o todos los factores bióticos con los factores abióticos que no son seres vivos. Entonces, esa interacción que hay entre los seres vivos con su ambiente, y su ambiente es su biotopo, y su biotopo puede ser hábitat o puede ser nicho. ¿Se dan cuenta? Hábitat o nicho. Hábitat porque es el lugar específico, allí evolucionó por millones de años, ¿no? De acuerdo a las condiciones geográficas, etcétera. En cambio, nicho es cuando una especie que no es del lugar migra o bien lo obligan a venir o se traslada, migra porque quiere alimentarse y donde se encuentra no hay y al otro lado sí hay, ¿ven? Entonces van en busca de mejoras, ¿no? Mejoras condiciones, mejor. Entonces, si están en búsqueda de mejoras, hay una interacción de los seres vivos con su ambiente. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Biotopo, hábitat, nicho. Hábitat porque ahí evolucionó. En cambio, nicho hay diversos factores que ha permitido que esa especie se encuentre en otro lugar. Por ejemplo, el papagayo. ¿Qué hace en Arequipa el papagayo? Si este no es su hábitat. Entonces, ¿qué vendría a ser? Su nicho, porque se ha adaptado, ha realizado cambios fisiológicos, ha tenido que realizar homeostasis para entrar en equilibrio, ha tenido que hacer varias modificaciones para sobrevivir el ecosistema. Muy bien, no olviden, el ecosistema tiene la parte biótica, que son los seres vivos, interactuando con la parte inerte.
¿ya? Muy bien, un ecosistema. Incluso el ecosistema es la unidad de la ciencia de la ecología. Bueno, algunos autores lo clasifican de esa manera. O también algunos autores indican que el ecosistema es la comunidad, porque estamos hablando de diferentes especies, pero pueden compartir. Luego tenemos los biomas. Ya cuando hablamos de bioma, es un área geográfica mucho más grande. Estamos hablando de mucho más grande, ¿no? Estas áreas geográficas grandes, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, el gran desierto de la zona costera. Encontramos biomas como las praderas donde vive Spirit, ¿no? O encontramos biomas como las tundras, ¿no? Donde hace frío. ¿M? O también podemos encontrar biomas, este, bosques, bosque lluvioso, bosque semilluvioso, etcétera. Entonces encontramos biomas. Estos biomas tienen el mismo clima que les permite interactuar entre sí y poder sobrevivir. ¿Ah? ¿Qué les parece? Biomas, biomas. La ecósfera. En cuanto a la ecósfera, ya se refiere a un área mucho más grande, ¿no? Entonces, estamos hablando de conjunto de biomas, ¿no? Conjunto de biomas. Y el conjunto de biomas, pues prácticamente se refiere a que este conjunto de biomas están pues caracterizados por el clima, por la geografía, ¿no? Entonces, donde les permite a las especies sobrevivir prácticamente a la especie y conforma lo que es la ecosfera. Y es una esfera mucho más grande. Eco, ¿qué significa casa? Entonces se refiere a la esfera de toda nuestra casa. La ecosfera, toda nuestra casa, todo el planeta, ¿no? Todo el planeta Tierra. Muy bien, la biosfera y el planeta Tierra con la geósfera. Geósfera, la esfera de la Tierra, biosfera, la esfera de los seres vivos, sigue siendo lo mismo. Seres vivos, biosfera, geósfera, la parte inerte. Muy bien, entonces ya sabemos niveles químicos, biológicos y ecológicos. ¿Ya? Ecológico. Bien. Ah, carambas. Vamos con la práctica, chicos. ¿Qué dice? Relacione las siguientes columnas y marque. Marque, dice, la secuencia correcta. Quiero que marquemos la secuencia correcta. Oh, carambas. Qué niño inteligente, Carlos Denny. Tiene razón, ¿no? A ver, vamos entonces. Dice el nivel, la secuencia atómica. Oh, entonces conjunto de átomos, ¿qué cosa formará? Formará el conjunto de átomos. Átomo, átomo nada más, perdón. El carbono es un átomo. Claro que sí, tiene razón Juan, Andrea, Carlos, ¿no? Molécula, entonces ya hablamos de varios, ¿no? Molécula, el 2, ¿cuál sería el 2? Ya. Molécula, O sub 3 es una homogénea, ¿no? Porque hemos dicho, puede ser homo o puede ser hetero. Entonces aquí tenemos O sub 3. Entonces ya es una molécula y todavía es homogénea porque son iguales. Luego tenemos las macromoléculas. ¿Quiénes son macromoléculas? Macro, grandes, ¿como quién? El ADN, la RN, ¿no es cierto? Vienen a ser macromoléculas. Muy bien. 3. Vamos con el 4. Dice supramolécula. ¿Se acuerdan el supramolécula? Ya estábamos ya con los organelos celulares, llámese mitocondria, cloroplasto. ¿Quién habló de ellos? Lynn Margulis, ¿no es cierto? Luego tenemos al ribosoma, al nucleolo. Entonces, bien, está bien. El nucleolo. 4. Y por último, 5. ¿Dónde está? Acá. ¿Ya? ¿Qué dice el 5?
organelo celular. ¿Quiénes son organelos celulares, no? Encontramos al ribosoma, al retículo endoplasmático, al complejo de Golgi, y el complejo de Golgi dio lugar al lisosoma y al peroxisoma. Peróxidos de hidrógeno, inmediatamente debo pensar en quién, en agua oxigenada, ¿ven? Muy bien, entonces los peroxisomas. La segunda creación del complejo de Golgi, ¿no? Los peroxisomas. Muy bien, tiene razón Juan, Andrea y Carlos, ¿no? Y los demás no participan. Oh, qué horror. Se han dormido. Muy bien, tienen razón. Vamos con la pregunta número 27. 27. Oh, a ver, vamos a ver si tiene razón o no. Vamos a ver. 27. Dice que la estructura X, ¿ya? Que está compuesta por ARN, tiene proteínas, miles de nucleótidos, miles de aminoácidos, formados por cientos de miles de átomos, por ejemplo, del subnivel. Estamos ya con el ARN, ¿ah? De hecho, que no es un átomo, no es, ¿no es cierto? No es un átomo. A ver, vamos en el nivel químico, el primerito del nivel químico, átomo. Ya está. El segundo, después de átomo, conjunto de átomos, moléculas. Conjunto de moléculas formaron las macromoléculas. Si no, es macromolécula. Ah, carambas. Acá entonces ha habido un lapsus. Sí, pues Sofía, a eso quiero llegar. A ver, es que me está diciendo miles de aminoácidos, o sea, varias proteínas. No me está diciendo que está compuesta solamente por proteínas, sino miles de aminoácidos. Miles de aminoácidos forman, claro, proteínas, pero miles de proteínas, ¿qué cosa me formará? ¿Qué me va a formar? ¿Qué me forma? Mitocondria. Me forma, me forma mitocondrias, me forma, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me formará retículo endoplasmático, me formará. Ajá, Sofía tiene razón. Me está diciendo que hay miles de aminoácidos, proteínas, pero miles de proteínas que me formará estructura. Y de estructura ya estoy hablando de la mitocondria, retículo endoplasmático, complejo de Golgi, vacuolas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, Sofía tiene razón. En el nivel químico está el nivel supramolecular. El nivel supramolecular. Esta estructura descrita corresponde al ribosoma, un organelo, pero no está en la alternativa. Es un lector genético, ¿ah? Compuesto por su unidad pequeña formada por una molécula de ARN y 32 proteínas. O sea, acá lo separó para confundirnos, ¿no? Lo separado. Y una pequeña, dice, formada por una molécula de ARN, 32 proteínas. La subunidad consiste en 3 moléculas de ARN y alrededor de 46 proteínas. Esta subunidad con miles de nucleótidos, miles de aminoácidos, cientos de miles de átomos caracterizados del, del nivel supramolecular. ¿Ven? Muy bien, Sofía Preciosa. Entonces, ya se dio cuenta. ¿Ya? Entonces, es que acá, pues acá dice miles de aminoácidos. Entonces, puede formar proteínas, pero miles de proteínas ya es estructura. Cientos de miles de átomos. Si acá me dice miles, en los otros cientos de miles se refiere a esto. Muy bien, como Sofía se dio cuenta, caramba. Es cierto, cientos de miles de átomos es una característica del nivel supramolecular.
¿ya? Porque no puede ser, pues, macromolécula. Macromolécula es, pues, ¿cómo se llama? Estructuras simples. Sí, pues también, pero este es supramolecular. O sea, no le toma en consideración, por ejemplo, a este, ¿no? Porque me está diciendo cientos de proteínas. O sea, macromolécula hubiera sido solamente proteína, solamente. Pero acá dice miles de aminoácidos, miles de aminoácidos, miles de proteínas, miles, porque me está poniendo X, formados por cientos de miles de átomos, es ejemplo de subnivel supramolecular. Muy bien, Sofía, preciosa. Vamos con la 28. Dice que el componente formado por 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones, es un ejemplo de qué es su nivel, de qué estamos hablando. Muy bien, Luciana, Andrea, Sergio, Carlos, tiene razón, muy bien. Entonces en esta pregunta está clarito, ¿no? Solamente me diciendo que tiene 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones, ¿no? Entonces este es su nivel átomo, ¿no es cierto? Atómico, como dice Luciana, María, José, Carlos, Sergio, Andrea, ¿no? Entonces es el ejemplo de su nivel atómico, atómico. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice Juan? Juan lee una estructura que está formada por 2 membranas de naturaleza lipídica. Ah, estamos con el fosfolípido, ¿no? Ah, estamos con el fosfolípido. Dice de naturaleza lipídica, con numerosas proteínas asociadas. Está hablándome la envoltura nomás. Solamente la envoltura tiene fosfolípido, tiene proteínas. ¿Se acuerdan? Como manera de un sándwich propusieron todavía en un inicio. ¿Quién dijo como manera de un sándwich? Dabson y Danieli. No, 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 no. Singer y Nicholson. Ah, estamos bien. Dabson y Danieli propusieron eso como manera de un sándwich y luego Singer y Nicholson proponen como el mosaico fluido. Muy bien. Se encarga de la producción de la energía. Posee material genético. Caramba. Anita, muy bien. Andrea, muy bien. Las chicas al poder. Sergio, Luciana, Carlos. Tienen razón, ¿no? ¿En qué su nivel de organización podría clasificar Juan a la estructura descrita? Está clarito, ¿ya? Entonces me está hablándome de un ribosoma, por ejemplo, que es un electrogenético, o un sáculo como el retículo endoplasmático, ¿no? Muy bien. Organelo celular, porque me está hablando de 2 membranas. Por ejemplo, la mitocondria tiene 2 membranas, ¿no? El retículo endoplasmático membranoso, ¿no? De naturaleza lipídica. Ujú. Muy bien. Los organelos. Dice, corresponde a la mitocondria, organelo caracterizado por presentar ADN, 2 membranas y encargarse de la producción de ATP también. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, Ramón se encuentra leyendo, no es leyendo, ¿no? Un texto donde definen lo siguiente. Está facilito. Es la unidad, ¿no es cierto? María, Carlos, Anita, Sergio, Andrea.
Tienen razón. Claro, dice que la unidad más pequeña que puede ser un ser vivo, valerse por sí mismo, forma todos los seres vivos, identifica a qué nivel corresponde. ¿A qué nivel corresponde? Muy bien. No puede ser pues un organelo celular, a menos que estemos tan de acuerdo con Lynn Margulis que la mitocondria es independiente, ¿no? Porque tiene su propio ADN. No, ¿no es cierto? No es independiente. Porque no olviden, hablar de la célula procariota era hablar de la mitocondria en ese entonces. Muy bien. La célula, ¿no? Es la unidad fundamental de todo ser vivo, la más pequeña. Vamos con el siguiente, dice 31. Dentro de los niveles de organización de los seres vivos, encontramos aquellos que solamente van a formar una unidad independiente de las demás. Posee género, posee especie. Tenemos que acordarnos de Carlos Linneo. ¿Qué dijo Carlos Linneo? De lo genérico a lo específico, ¿no? Y poseen la capacidad de valerse por sí mismos. ¿A qué subnivel haríamos referencia? ¿Es un conjunto de individuos de la misma especie? No. Sistémico. ¿Es un conjunto de órganos? No me está hablando de eso. Me está diciendo que tiene género y tiene especie, de lo genérico a su específico. ¿Es un subnivel celular? No, porque la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Muy bien, Andrea Preciosa. La comunidad es un conjunto de individuos, pero de diferente especie. Ahí entran, no sé, entran leones, jirafas, ¿no? Es toda una comunidad. Ahora, si esa comunidad, lo quiero referirme no sé, con un pozo cercano donde es su bebedero, ah, con, a las sombras de un árbol, entonces ya estamos hablando de una comunidad. Entonces, ¿quién tiene un género y una especie? Un ser vivo, un individuo, ¿no? Por ejemplo, de todos los gatitos, que es una población, un montón de gatitos, entonces este nivel de organización, un individuo, porque quiere saber, porque tiene su género y su especie. Entonces, viene a ser un individuo. El individuo tiene género y tiene especie. ¿Cuál es el género? Mi apellido. ¿Cuál es mi especie? Mi nombre, podemos decirlo así ya. Muy bien, Carlos, Andrea, ¿no? Tienen razón. Su nivel de individual, el cual está formado por un solo individuo que es independiente a los... por un solo individuo, claro que sí. Esto también está facilita, chicos. Dice que Pepito en un texto sobre ecología, muy bien, Sergio tiene razón. Dice que lee los siguientes ejemplos. Hay desiertos, praderas, selva tropical, tundra. Al consultarle con su profesor, ¿ya? Muy bien, Catherine, Andrea, Luciana, Sergio, Carlos también. Dice hay selva tropical, tundra, al consultar con su profesor. Muy bien. Ya. No puede ser comunidad porque sería conjunto de poblaciones.
y no me habla de poblaciones, solamente me dice que hay desiertos, praderas, selva tropical, tundra. ¿Ya? Biotopo podría ser, pero biotopo se refiere al espacio y al tiempo y que se encuentran dos categorías, hábitat y nicho, hábitat y nicho. No me habla de eso. Población, bueno, conjunto de individuos de la misma población. No, no viene. No me pregunta de conjunto de individuos de la misma especie. Ecosistema, una interrelación con mi medio ambiente. Tampoco. Entonces, ya me puse ejemplos. ¿Qué son los desiertos, praderas? Todos vienen a ser un bioma. ¿Ya? Bioma, pradera, tundra, desierto, eh, selva tropical. Ujú, ujú. Qué horror. Ah, esta también está bonita. Dice que Raquel, una zoóloga, ¿ya? Dice, se encuentra nada menos que estudiando un conjunto de monos, y son monos que están en la selva. Se encuentran en peligro de extinción, pertenecientes a la especie Oreanox flavicauda, cuyo nombre común es llamado el mono choro de cola amarilla. Dicen choro porque le gusta robar, se roba, como vive cerca a la civilización, a la humanidad, a un conjunto de pobladores étnicos. Entonces, les anda robándoles, pues, ¿no? Su alimento. Entonces, por eso le han puesto el nombre de mono choro. ¿Y por qué de cola amarilla? Porque en realidad se le ve amarillo. Ujú. Si su estudio, aquí, ¿no? Acá está, acá, amarillo, ¿ve? Si su estudio se basa solamente en la especie dicha que se encuentra revisando, dice que se encuentra revisando. Raquel, la zoóloga, como dice Andrea, Luciana, Carlos, Catherine, Sergio, una población, porque solamente está hablando del mono choro, ¿no es cierto?, de cola amarilla. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Dice, allá. Terminamos entonces con los niveles de organización químico, biológico y ecológico, ¿ya? Ahora vamos a hablar entonces del conjunto de individuos de la misma especie. Este es nuestro tema, la población. Conjunto de individuos de la misma especie, ¿ya? Conjunto de individuos de la misma especie. Este conjunto de individuos de la misma especie, ¿no?, que tienen diferentes grupos etarios, tienen, ¿qué más podemos decir? Tienen, edad, tamaño, pigmentación. Estos son tres hermanitos gatitos. Dice, entonces la población presenta propiedades dinámicas, ¿no? Dinámica, movimiento, ¿no? ¿Ya? Movimiento en la población. Siempre teniendo presente que hemos dicho que la población es un conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? Conjunto de individuos de la misma especie. Conjunto de individuos de la misma especie. Un conjunto de peces, ¿cómo le llamaré? Cardumen, ¿no? Un conjunto de individuos de la misma especie es un cardumen. Un conjunto de tortugas, ¿ah?, hacen nido o paca también, ¿no? Hacen nido o forman pacas o nidos, pacas o nidos.
Un conjunto de, de estos gorilas formarán formarán una manada. Un conjunto de caballos, estos que viven en un bioma pradera, como Spirit, ¿no es cierto? Entonces formarán una tropilla, ¿no? Formarán una tropilla. Un conjunto de aves, ¿no? Un averillo, aves de corral, un averillo. Un conjunto de cerditos, como le llamaremos, la piara, ¿no? Conjunto de cerditos formará la piara. Un conjunto, ¿qué son estos? Pingüinos. ¿Qué formarán los pingüinos? Se encargarán de formar una parvada, ¿no? Formarán parvadas. Ah, y estos hermosos animales están capacitados en poder realizar 360 grados, ¿no? Su movimiento a nivel del cuello. Es como que hicieran un cierre de sus ojos y dieron toda la vuelta, 360 grados. ¿Qué les parece? Formarán un parlamento. Formarán un parlamento. Bien, entonces, ¿qué es una población? Un conjunto de individuos de la misma especie, ¿ya? Conjunto de individuos de la misma especie. Bien, ahora, hablando de conjunto de individuos de la misma especie, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tenemos un burdegano, una mula, por ejemplo? Cuando hay hibridación, ¿no? Porque hay un burdegano y una mula. Entonces, cuando esta burra, un Equus africanus, asinus, no sé, este caballo, le gustaría a la burra, ¿no? Bueno, en cuanto a los animales, tienen desarrollado su reloj biológico, pues su pineal. Ellos no están, carambas, esa vaca, dice el toro, que tiene bonitas manchas. No, 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 eso no pasa con los animales. Solamente la continuidad, perpetuidad de su especie, pero no están pensando como el hombre, ¿no? Mira qué bonitos ojos tiene, o tiene, no sé, qué sé yo, un cuerpo atlético, ¿no? Podemos estar mirando, ¿no? Pero en cambio, y pensando también. En cambio, en los animales no pasa eso. Por eso, pues, ¿qué habrá pasado? Este caballo le ha cruzado a la burra y lo más asombroso es que la burra satisfecha ya tenía una cría, que es un burdegano, pero ese burdegano prácticamente, ¿no? Aquí se han combinado una burra con un caballo, ¿no? Esta es macho, es un macho, es un mulo o burdégano. Este burdégano o mulo, ¿no? Tiene 63 cromosomas. Carambas. En vez de tener 64, que vendría a ser 17. ¿De cuánto estamos hablando? Caramba. Acá ha habido un cambio. Estamos hablando 64, 32 más o menos. Entonces, 30, 31. 30, 31, no. 32 y 31, sí. 32, 31, 31, 62. Ya ven, 32 y 31. Entonces, prácticamente con diferente carga de cromosomas van a tener un híbrido, ¿no? Un burdégano, un mulo, un burdégano. ¿Ya? En cambio, cuando el burro, el Equus africanus asinus, ¿no? Le cruza una yegua, pobrecita, qué horror. Ya le cruza una Equus ferusa caballus, entonces va a tener a una mula, ¿no? Ambos crías, mulos, ¿no? Mulo y mula, burdégano mulo
mula, hembra, entonces es el resultado de cruce, dice, entre el asno macho de 31 cromosomas y la yegua que tendría 32, ¿ven? 31 tiene el macho y 32 tiene la hembra. Ujú. Entonces prácticamente van a formar 63 o 64 cromosomas. Una yegua. Muy bien, vamos ahora. Vamos a... ya. Propiedades que tienen la población. Dentro de las propiedades del grupo de individuos de la misma especie, que es la población, ya les había adelantado. Hábitat y nicho ecológico. O sea, ese espacio en el tiempo de esa área geográfica donde se encuentran esos seres vivos, vienen a ser el hábitat, ¿no? El hábitat. Por ejemplo, para los koalas, su hábitat es Australia. Para el eucalipto, este árbol, su hábitat es Australia. No olviden que los koalas se alimentan de hojas de eucalipto y viven en la casa que han formado con estos árboles eucaliptos. ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos hablando? Son especies que son pues de otro lugar. El eucalipto no es del Perú, no es del Perú. El eucalipto ha sido traído de Australia. En Australia ha evolucionado esta planta, este ser vivo. Entonces, prácticamente Australia para el koala sería su hábitat. Ahora, si yo lo traigo al koala para otro lugar, lo llevo, entonces va a formar su nicho, ¿ya? Su nicho. No olviden entonces, hábitat es el lugar propio de la especie donde millones de años ha evolucionado todo. En cambio, el nicho es la migración, el traslado. Por ejemplo, el hombre en su ego, ¿no? Quiere tener en su casa, no sé, papagayos, quiere tener loritos, quiere tener pajaritos enjaulados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué va a hacer el animalito? Va a tener que comenzar a hacer cambios fisiológicos, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, eso es lo que ha pasado con el árbol también, con eucalipto. Se ha tenido que adaptarse, ¿no? Entonces, eso es su nicho ecológico. Ahora, poniendo chapas, dicen el hábitat es in situ y el nicho ex situ. El nicho es por su profesión. O sea, ¿por qué viene un animal? ¿Por qué migra? Migra por alimentarse, entonces es su profesión. Trófico es su profesión. Muy bien. Donde lo hemos llevado, modificado, lo que llamamos animales exóticos a eso. Y entonces el hábitat es el lugar donde un organismo, el biotopo y las propiedades de la población se refieren a lo mismo. Es, propiedades de la población. Ya. Dentro de las propiedades de la población está el biotopo. ¿Ya? El biotopo. El biotopo es mi área geográfica, solo que en mi área geográfica tengo el aire, el suelo, alimento y otros animales que comparten conmigo, o otros de mi misma especie, u otros que tienen la misma edad, u otros niños, y así, ¿no? Entonces, es todo un complejo, ¿ya? Pero dentro de la población, que es la misma especie, estoy hablando solamente del área donde me encuentro, ¿ya? Y que por millones de años he evolucionado en ese lugar, entonces mi hábitat. ¿Ya? En mi hábitat. Y mi nicho es cuando no soy del lugar, soy foráneo, por decir. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿puede repetir el final de nicho ecológico, por favor, Carlos? Muy bien. El nicho ecológico, acá dice, es la función que cumple, o sea, si ese animalito se traslada, o como la abejita, pues, ¿no? Se va de flor en flor, a él, a la abejita, no, él no dice, oh, me he salido del Perú, soy peruano, mejor me regreso. No, no pasa eso con los animales. Los animales se trasladan por alimento, por mejores condiciones. ¿M?
¿Por qué hay aves migratorias y migran grandes distancias? Por mejores condiciones, por alimento, pero generalmente lo primordial es el alimento, ¿ya? El alimento. Entonces, el nicho son para las especies migratorias, para las especies exóticas, para las especies que les sea obligado a traerlos, ¿no? Entonces, eso es su nicho. Y hábitat es el lugar donde vive. Ahora, nicho, otros autores lo clasifican como su profesión. O sea, a ver, la jirafa, por decir, ¿no? ¿A qué ha venido al Perú? ¿Por qué lo han traído, digamos, el circo X lo ha traído a la jirafa? ¿Ah? Pero ese animal no es carnívoro, es herbívoro. Y como todo ser vivo, tiene que alimentarse para obtener energía. Entonces, por consiguiente, ese animalito o esta jirafa va a ser trasladado, por decir, a un zoológico. ¿Mm? Ahora, ¿qué es el zoológico aquí en este lugar? Para todas estas especies que no son su casa, no es el lugar, entonces su nicho. Es como que el zoológico fuera el nicho de las especies. ¿Se dan cuenta? Es un nicho de muchas especies que no son del lugar. Muy bien, ¿entendieron? Que sea lo mismo, ¿qué dice dentro de las propiedades de la población? Es lo mismo que hablar de biotopo. No, no, no. El biotopo hay casos de biotopo, hábitat, casos de biotopo, nicho. ¿Ya? No todas las especies hacen nicho, ¿no? O forman nicho. Entonces, dentro de los nichos que tenemos especies en nuestro país sería el eucalipto, que es de Australia, la trucha, que es del Canadá. Esta liebre europea, Lepus europaeus, Lepus europaeus, hay teorías, ¿no? Que pudo haber migrado de Argentina y se fue por el altiplano y se está instalándose por ahí. Otra teoría es de que lo hayan implantado en Brasil. Y de Brasil ha podido migrar, no, no, a Chile creo que es. De Chile ha podido migrar a Tacna y de Tacna a Arequipa y de Arequipa también está yéndose a las alturas, donde hay pues un forraje natural donde el hombre no siembra, crece naturalmente, ¿no? Entonces, ¿para quiénes? Para los animales sudamericanos. Entonces, se refiere a lo mismo. Claro, sí. El biotopo tiene su hábitat y su nicho. Está conformado por hábitat y por nicho, ya. Allí sí. Pero cuando dices propiedades, entonces hay diferencia. Cuando digo hábitat, ¿cuál es su propiedad? Que son especies del mismo lugar. Y cuando digo nicho ecológico, ¿cuál es su propiedad? Que no es del lugar, es un foráneo, una especie que se ha adaptado, una especie que ha sido extraído, traído de otro sitio. Muy bien, vamos con los elementos formales de una población. Los elementos formales de una población tenemos a la densidad poblacional, donde las especies se dispersan al azar, o también llamado aleatoriamente. Conglomerados viene a ser en grupo. Uniforme. Hay algunas especies que se distribuyen uniformemente. Por ejemplo, los pingüinos, cuando se encuentran en época de reproductora, ¿ya? Cuando se encuentran en esa edad, época reproductora, ¿qué hacen los pingüinitos? Aquí yo me ubico, voy a tener a mis huevitos acá y de acá 1 metro, ya haré yo, 1 metro, yo, más 1 metro, otro, así se separan, pero en una forma uniforme, se ponen de acuerdo, ¿se dan cuenta? ¿O qué sería con el humano? No, fuera todos, yo me quedo con todos, ¿ven? Entonces, en cambio ellos no. ¿No? Coordinan en una forma uniforme. ¿No?
Ahora, ¿por qué paran en grupo? Mejor es estar en grupo, mejor es estar en grupo. En grupo me puedo defender contra mis depredadores, porque si estuviera solito, de frente me come el depredador. Pero si estoy en grupo, sabiendo que mis amigos me van a ayudar, me van a salvar, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que es importante que las especies se encuentren en grupo, en grupo. La variabilidad. Bueno, una de las razas que tiene bastante variabilidad es el perro, ¿no? Hablamos de Schnauzer, Pastor Alemán, Doberman, Pitbull. Tenemos un montón de razas, ¿no? Es más todavía mezclas, ¿no? Del zorro, ¿no? Del lobo, ¿no? Entonces, la variabilidad y también la manipulación y, ¿cómo se llama esto? Escoger, ¿no? Que el hombre mismo lo ha modificado, ¿no? A través de los años, domesticándolo, de tal manera que lo han domesticado, que, que ese animalito se ha vuelto dependiente de nosotros, depende de nosotros. ¿No? Hay muchos animalitos estos que lo tienen como mascota, bien domesticado, ¿no? Y digamos, se sale, el pobre animal sufre para que se encuentre nuevamente con su dueño. Entonces, este animal, aparte de estar domesticado, se ha vuelto muy dependiente del hombre. El hombre dice, toma tu comida, ya, salta, párate, sí, dame la mano, ya, dame la patita, ya. Entonces, lo estamos domesticando a través del tiempo, hemos ido escogiendo, modificando la raza que nosotros queramos. Por eso es un animal que tiene amplitud de variabilidad. En cuanto a los vegetales, es la papa. La papa tiene amplitud de variabilidad. Algunos dicen que tiene unos, no sé, 300 ecotipos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene bastantes variables, papas rugosas, liso, cáscara gruesa, cáscara delgado, otros que tienen hoyuelos en gran cantidad, poquitos hoyuelos. Entonces encontramos bastante variabilidad. Mm, Muy bien. Ajá. Distribución etaria. Bueno, ya había mencionado, la distribución etaria es con la edad, ¿no? Dentro del ciclo biológico de los seres vivos. La distribución por sexo también, hembra, macho tenemos. Bien, dentro de la dinámica poblacional, aquí podemos hablar la dinámica de la dispersión, donde hay movimientos, pero dentro de la población. El otro viene a ser la migración. La mi la migración. La migración podemos encontrar casos como la emigración, la inmigración, la permigración, la invasión y la translocación. La dinámica de la densidad, eso está en relación y proporción a los seres vivos. Dinámica del crecimiento poblacional. En la dinámica de crecimiento poblacional vamos a encontrar la llamada tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa. Ujú. Esa tasa de natalidad frente a la tasa de mortalidad, encontramos la tasa como las curvas de crecimiento. Hay dos curvas de crecimiento. La curva de crecimiento exponencial, como la que hacen los microorganismos, y una curva de crecimiento logarítmico, ¿no? Que crece en proporción a las necesidades. El potencial biótico, esto es muy importante cuando la especie tiene una resistencia al ambiente frente a la sequía, frente a las inundaciones, ¿no? Y esas especies que han hecho resistencia son valiosísimos, porque ahí tenemos un germoplasma, ¿no? Un banco de genes, ¿no? Hacer resistencia ambiental. Bien, dentro de los elementos formales de una población, como viene a ser la densidad poblacional,
Ujú. Muy bien. Densidad poblacional, entonces la población en un metro, en un milímetro o en un kilómetro cuadrado. Dice un ejemplo, la densidad poblacional, por ejemplo, de, a ver, vamos de Arequipa. Ujú. Ya, entonces dice, habitantes en una entidad, dice que hay 4.339. Caramba, 439. Ay, te como la periodista esa. No es bueno criticar. 439.000 habitantes. Ya está. Entre 1.226 kilómetros cuadrados, o sea, el espacio. Entonces, entre los habitantes y el espacio. Entonces, ¿eso qué me indica? Que por kilómetro cuadrado debe haber 358 habitantes. Si supera eso, entonces está ocurriendo una resistencia de la especie, ¿no? Por habitar ese lugar, ¿no? Puede ser un excedente también. Muy bien. Dispersión. Hay tres clases, hemos dicho. Dispersión al azar o aleatoria, dispersión en grupo para defenderse o agrupada, conglomerada, agregada, y la dispersión uniforme, como el caso de los pingüinos, ¿no? Habíamos comentado. Muy bien, vamos entonces, dice la variabilidad. Esto es de acuerdo a los factores hereditarios, genéticos o ambientales o ecológicos, ¿no? Encontraremos. El grupo etario, edad simplemente. Ujú. Bueno, sexo, hembra y macho, femenino, masculino, ¿no? Podemos encontrar. En las plantitas, el pistilo para el sexo femenino y el estambre para el sexo masculino. Bien, entonces hablamos de la migración, que hemos dicho, emigración, inmigración, permigración, invasión y traslocación. La emigración es el abandono definitivo por condiciones adecuadas. Es como el ejemplo de los extranjeros, ¿se dan cuenta? Ellos hacen emigración, abandonan definitivamente para irse a otro lugar. ¿Por qué? Por búsqueda de condiciones favorables, ¿no? Inmigración es, dice, la ocupación de otra parte del área donde ya existe la especie, ¿no? Donde ya existe, como ver, quiero ir a Camaná, ¿ah? Porque sé que tengo parientes, ¿ven? Entonces ya existen especies, hay una inmigración, ¿no? La permigración, más bien, miren, yo quiero ir a la capital Lima, pero voy a pasar por Camaná. Eso entonces, ¿qué es? Permigración. Pasamos por el área, pero no la vamos a ocupar. Invasión. Esto es un término muy conocido, popular, ¿no? ¿Qué dice? Es la ocupación de una nueva área donde antes no se encontraba. Ujú. Es cierto. Entonces, vamos a invadir un área, ¿no? Voy a tomar posesión de un área que aparentemente está, pues, está vacío, no vive nadie, ¿no? Entonces, eso es una invasión. Invadir o ocupar, ¿no? Una nueva área donde antes no me encontraba. Ujú. Y traslocación. Más bien es el abandono total, es cierto. La traslocación, abandono total, que implica que no va a volver a regresar, ¿no? Se va definitivamente a Miami a vivir y no regresa. Entonces, he hecho una traslocación. Bien, entonces la dinámica de densidad está interactuando con el nacimiento, con la muerte, con las inmigraciones y las emigraciones.
Muy bien. Curva de crecimiento que habíamos dicho exponencial. ¿Quién hace exponencialmente, no? En 24 horas pueden reproducirse miles. Entonces, estamos hablando de los microorganismos. Y logarítmicamente, después de 9 meses nace este neonato, por ejemplo, en el hombre. Entonces, logarítmico, un crecimiento logarítmico. A pesar de que nuestro crecimiento es logarítmicamente, estamos ocasionando una superpoblación. Muy bien. El potencial biótico, esto es muy importante por la rapidez que realizan algunas poblaciones para, ¿qué cosa? Aumentarse en condiciones ideales, ¿ah? Por ejemplo, los sapitos que son ectodérmicos, en temporada de primavera, verano, donde hay lluvia, alimento, es su época de reproducirse, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, es su potencial biótico, ¿no? Resistencia ambiental, esto es muy importante en los seres vivos, ¿no? Tener, poseer, desarrollar resistencia al ambiente. Y hacer la resistencia al ambiente en la que se opone al crecimiento de una población. Ujú. Muy bien, entonces, potencial biótico y potencial ambiental. Exponencial, microorganismos, logarítmico, los animales mayores. Bien, vamos con la pregunta, chicos. Dice que una población se define a partir de un conjunto de individuos de una sola especie. Caramba, muy bien. Entonces, carambas. Una población se define, pregunta número 34, a partir de un conjunto de individuos de una sola especie. Sin embargo, el estudio actual de esta categoría taxonómica requiere de una delimitación previa, la que se puede establecerse a partir de definiciones, entre esto, acá está la palabra mágica, excepto, excepto. ¿Qué podría ser el excepto, chicos? ¿Este conjunto de individuos presentan formas? Sí, forma grande, chiquito, rugoso, liso, moreno, blanco, alto, bajito. Hay diferentes formas. ¿Ya? Entonces dice excepto. Filogenéticamente, amante, genético, son amantes al mismo gen. Claro, es una población. Muy bien, Andrea, ya se dio cuenta, muy bien. Geoquímico, no tiene nada que ver acá. Evolución, sí, porque las especies evolucionan, están ecológicamente interactuando con su medio ambiente, filogenéticamente todos son de la misma especie y morfológicamente también dice, la misma forma. ¿Ven? Muy bien, Andrea tiene razón. Excelente. Pues estoy diciendo excepto, porque todas estas sí, menos el geoquímico, que tiene que ser la química del suelo. Nada que ver, ¿no? Nada que ver con la población. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. Dice que conceptualicemos el término hábitat y justo les he explicado bien lo que es el hábitat. Puede requerir de la revisión adecuada, dice, de bibliografía formal, ya que actualmente existe una variedad de conceptos válidos. Todos estos conceptos consideran un enfoque común en base a la siguiente categoría taxonómica. Estoy hablando lo que dijo Carlos Linneo. ¿Qué dijo Carlos Linneo? De lo genérico a lo específico, de lo específico a lo genérico, o sea que tienen su nombre científico, ¿se acuerdan? Muy bien, Andrea Preciosa, o no ha marcado, sí, ¿no? Sergio, muy bien, Andrea, Luciana, Carlos, tienen razón. Entonces, estamos con la especie, la especie.
Ah, carambas. Dice, cuando se estudian a las poblaciones se consideran la función que desempeña cada especie en particular, ¿no? La cual está asociada a todos los aspectos referentes a sus actividades como el periodo de actividad, alimentación, espacio ocupado. Esta función específica se denomina. Entonces, es una población que se ha ido a otro lugar por su profesión, porque dice, cuando se estudia la población no se considera su función, qué desempeña cada especie, pero la cual está asociada a todos los aspectos referentes a sus actividades de acuerdo a su actividad, como el alimento, el espacio ocupado, esta función específica, ¿cómo se denomina? Si me hubiera dicho que la población ha evolucionado en ese mismo lugar, ¿ah? O que tienen todos la misma alimentación, sí, ¿no? Muy bien, Fran, Andrea, Luciana, tienen razón. Vamos con la siguiente, dice, ya no tengo. Ay, carambas. En el Perú solo existen 3 especies de murciélagos que se alimentan de sangre. El resto de especies consumen frutos, insectos y otros animales pequeños. Otros consumen néctar. Estos últimos tienen un nicho ecológico relacionado con la siguiente función. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice, Catherine? Los murciélagos. Y en la figurita está todo, ahí lo dice todo, ¿no? Está actuando como muy bien Frank, tiene razón, ¿ah? Fran, Andrea, Carlos, ¿no es cierto? O sea, son verdaderos pues polinizadores, pero sin embargo, por la fobia frente al COVID-19 y el SARS-2, entonces como que los persiguen, los matan, ¿no? Muy bien. Dice, miren, podemos encontrar. Es un indicador que nos permite saber cuánta población habita en una zona territorial. ¿Mm? En una zona territorial. Dice, ¿qué elemento formal de la población? Dice que en Arequipa hay 439.000 habitantes. ¿Ah? ¿Qué me está diciendo? Y solamente viven en la capital. Muy bien, Fran Eduardo, como siempre, tendrá el mismo nicho de las abejas, dice Lucia. Ah, carambas. Se cuidan, por favor. Aquí nos quedamos. Ha sido un gusto. Chao, preciosa. ¿Qué se llama esta niña? Melanie. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Uh -huh.